tenemos un informecito sobre el origen de los apellidos. Cuenta la leyenda que la costumbre de llevar apellidos surgió en China en el año 2850 a.C. Probablemente haya sido por los chinos ya desde entrada, ya desde ese entonces eran muchos. En Europa los primeros apellidos se remontan recién a lo que es la Edad Media, cuando la burguesía empezó a tener acceso a los bienes inmuebles y se volvió necesario empezar a definir con mayor precisión a qué familia pertenecía cada cosa. Porque claro, antes era todo de los nobles. Entonces, el resto de las familias, que el resto de la gente era tipo Juan, Pedro, Marcelo y qué sé yo, ¿a quién le importa? Claro, o segunda palabra atrás del nombre. Claro, no traían nada después porque era tipo... Y los apellidos que tenían, que eran los de las casas reales, eran de la casa real a la que pertenecían. Entonces eran los Borbón, los Tudor, los Alba, etcétera, y el resto era María, José, Pedro y como fuere en el resto de los lugares. Entonces, como ya los mercaderes, los burgueses, o sea, quienes no tenían un título de nobleza, pero sí tenían dinero, podían comprar inmuebles, es decir, podían tener a su nombre una propiedad, entonces eso ya cambiaba, porque alguien tenía que tener algún apellido, y si no tenía ninguna casa noble, cómo surgía y cómo aparecía. Entonces, ahí empezaron a aparecer, con criterios muy distintos. El criterio de asignación de los apellidos fue medio desde lo básico y después se fue complejizando un poco. Y entonces la mayoría de los países se aplicaron parámetros similares. Uno de ellos era identificar a las personas por ser hijo de, por su profesión, por el lugar donde vivía o simplemente por un atributo o un defecto físico de su persona. Y de ahí salen, por ejemplo, los apellidos Delgado, Alegre, Blanco, Seis Dedos, hay un apellido, o Cabezón, que también es un apellido. Porque el recurso más frecuente era llegar ahí. Es decir, bueno, es Delgado, porque se llama Carlos Delgado, y pues los hijos de Delgados pasan a ser Delgado todos. Así que si usted tiene alguno de estos apellidos, ya ve de dónde viene. Me gusta mucho la idea de que el apellido Alegre venga de una persona que era alegre. Está bueno eso, Está bueno. Pensar tipo, bueno, sos alegre, estás escuchando la radio y te enterás que entonces has sido descendiente de una persona alegre. Claro, viene desde la Grecia. También puede ser de uno cabezón, pero bueno, como más sí. Bueno, El recurso más fuerte era apelar a los patronímicos. Y así entonces, por ejemplo, en España, el hijo de Fernando recibió el apellido de Fernández, el hijo de Diego Diegues, y así el hijo de Gonzalo González. Y en el caso de los ingleses... Me acaba de explotar una neurona claro, con esa información. Nunca hubiese supuesto eso. Claro, si usted es Fernández es porque alguien era Hernán, era Fernández hacia atrás. Si eran hijos de Hernán, eran Hernández seguramente también. Y así, hacia atrás, se iban agregando todo esto. En el caso de los ingleses, se agregaba el son, que son quiere decir hijo. Entonces el hijo de John pasó a ser Johnson. Y el hijo de Richard pasó a ser Richardson. Y así ocurrió muchos con otros personajes. Lo mismo pasó en Alemania, donde la mayoría de los apellidos termina en Ian. En Armenia, perdón. ¿Qué quiere decir? Hijo de. O sea que, por ejemplo, el Daro Malakian, que es el hijo del guitarrista de System of a Down, que es de ascendencia armenia, Malakian era porque alguien sería hijo de Malaki. Entonces parecía ser o de Malak. Entonces sería Malakian, el hijo de Malak. Y así. Gente. Martín Karadagian era el de Titanes en el Ring. Bueno, algunos en su ascendencia, alguien era Karadag. Entonces era el Karadagian, era el hijo de Karadag. También surgieron apellidos que están relacionados con los oficios. Entonces tenemos apellidos como carpintero, labrador, guerrero. También desde ahí vienen apellidos como pellejero, que era el que trabajaba en el pellejo, herrero, obviamente. Y después vienen las versiones inglesas, que Cook, que es cocinero, Potter, que es alfarero, Harry Potter sería Harry el alfarero. El nieto del alfarero. Claro. Y Stone, que viene de piedra, o que es otorgado también a quienes trabajaban en la minería. Decía que era minero, decía que quedaba Stone porque era el loco piedra. Que claro, laburaba ahí entre cosas.
Muchos de los apellidos de origen italiano también fueron patronímicos o tomaron el nombre de santos, y el lugar de origen o residencia dio nacimiento a apellidos españoles también, como Arroyo o Rivera. Entonces es Rivera, es porque si es Arroyo, voy a cerca del Arroyo. Entonces lo que vivían cerca de Arroyo eran Arroyo, y así medio. No había mucho, no hay uno espera que venga desde algo mucho más complejo. Y era una cosa era totalmente simple. Identificable. Sí. Y los holandeses agregaron a sus nombres de pila el prefijo van der, que Van der Berg, por ejemplo, que quiere decir de la montaña, Van Dijk, que quiere decir del dique. Hay un jugador de fútbol hoy en día que se llama Van Dijk. Y así en muchos otros casos. Y bueno, lo cierto es que por más que pasan muy ingenuas las pistas de donde vienen estos apellidos, todos estos contribuyen a encontrar el origen de nuestros apellidos y explorar un poco en nuestras historias. Probablemente tus antepasados hayan vivido en una montaña, por eso sos cuesta. Tiene mucho sentido, después de lo que me dijiste, es en el único que encaja. Y no sé si yo tendré antepasados que eran Vivían en la homeless, calle. entonces directamente por eso soy calles. O quizás trabajaban en la construcción de las calles, y por eso También. quedó calles. Vaya uno a saber. Pero sí entendemos, y quizás algunos de ustedes del otro lado tengan alguna referencia y se hayan quedado con una cosita así de saber más o menos de dónde y por qué y cómo surgieron esos apellidos. Vamos a escuchar, para ilustrar a esto, a una banda de gente que está agrupada en un apellido, con una canción que un poco hace alusión a esto. Porque si la gente en ese momento ni siquiera tenía apellidos, seguramente andarían por la calle sin documentos. Vamos a escuchar entonces a Los Rodríguez.